Miren, aparecen los 7 ángeles del Apocalipsis y se produce silencio en el cielo. Aquí hay algunas preguntas que quiero hacer, y a mí, miren, me da mucho gusto porque yo no considero que esta iglesia sea una iglesia ignorante. Yo creo que nuestros hermanos aquí y nuestros oyentes en YouTube son hermanos inteligentes, son muy inteligentes, que les gusta la Biblia, que les gusta escudriñar la palabra de Dios. Entonces yo nunca, ¿verdad?, en mi corazón, Dios me libre, he pensado que nuestros hermanos que nos oyen en YouTube son un pueblo de ignorantes. No, ellos saben, ellos escudriñan la Biblia con nosotros, y también esta congregación escudriña la Biblia. Aunque hay veces que no entendamos algo, vamos poco a poco armando el rompecabezas, y Dios al final de todo nos va a dar la revelación de todas las cosas. Bendito sea por los siglos de los siglos aquel que vive. Bendita sea su gloria. Muy bien, aquí hay algunas preguntas. Y como por ejemplo esta: ¿serán los 7 misteriosos arcángeles del judaísmo? Los 7 ángeles más poderosos del reino de los cielos visitarán la tierra con juicios. Y luego acá abajo tengo otra pregunta: ¿quiénes son estos seres y a qué vienen a la tierra? Bueno, aquí añado a qué vienen a lanzar el juicio de Dios, lógicamente. Pero vamos aquí a escudriñar sobre este tema. Y le voy a poner ya de entrada así, como está ahí arriba: los 7 ángeles del Apocalipsis y el silencio en el cielo. Esto cuando se abre el 7º sello, porque ya estudiamos 6 sellos, ¿recuerdan? Y luego se interrumpieron la apertura de esos 6 sellos con los 144,000 y la gran multitud que salía de la gran tribulación. Cuando yo hablo con los cristianos evangélicos, generalmente yo siempre les hago esta pregunta. ¿Cuántos arcángeles bíblicamente existen? Y todos los cristianos evangélicos con los que me he topado me dicen 1. Y yo siempre les digo: ¿está usted seguro de lo que está afirmando? ¿Está seguro? ¿Está segura de lo que está afirmando? Siempre hago esas preguntas y se quedan pensando. Bueno, vamos a analizar con calma, ¿verdad? Sin arañarnos, sin golpearnos, sin pelearnos. Vamos con calma el texto sagrado. Y también vamos a analizar algunos pensamientos del pueblo hebreo, de Israel, con relación a los ángeles. Me gusta tocar estos temas. Ahora, no vamos a hablar hoy de las 7 trompetas, sino hasta la siguiente enseñanza. Hoy nuestro tema es saber quiénes son estos 7 misteriosos ángeles que aparecen en el Apocalipsis. 7 misteriosos ángeles, y hablar un poquito sobre el silencio que se produce en el cielo. Porque ese silencio en el cielo no se debe de entender como un silencio terreno, como un silencio de la tierra. Como por ejemplo, miren, hay silencio. No. Cuando se trata del silencio del cielo, estamos hablando de otra cosa, de otra manifestación sobrenatural que va a ocurrir en el mundo. Bendita sea la gloria de Dios para siempre. Muy bien, sí, las trompetas siempre se tocaban para alertar. ¿Se acuerdan cuando los hebreos rodearon Jericó? Los israelitas rodearon la ciudad de Jericó. ¿Qué tocaron? Trompetas. ¿Para qué? Para advertir acerca de la invasión y de la conquista que iba a acontecer en tierra de Jericó. Entonces ellos tocaron trompetas. Y la trompeta lo que anunciaba era: vamos por ustedes, vamos a conquistar vuestra tierra. También las trompetas en Israel anunciaban convocatoria a la asamblea. Sonaba el shofar, que es una belleza, es una maravilla el sonido del shofar. Sonaba ese instrumento maravilloso de viento y hacía eco entre la tierra hebrea, y la asamblea se congregaba, ya sea para la oración, ya sea para la adoración, ya sea para recitar el gran Shema. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, el toque de trompetas se usaba también para celebrar las fiestas. Cuando se celebraba una fiesta de Dios, se convocaba al pueblo con sonido de trompeta.
Estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 8 que van a sonar 7 trompetas que se le van a dar a estos 7 misteriosos seres. Entonces, es importante que entendamos esto. Pero miren, para que veamos una antigua profecía del primer pacto o del Antiguo Testamento, los voy a llevar a Sofonías, capítulo 1, verso 14. La pregunta que hice anteriormente se va a ir respondiendo. Ahorita la vamos a responder. Calma, pueblo, calma, que no llevamos prisa. Atentos. Cercano está el día grande de Jehová. Vean cómo le llama al día en el cual comenzarán a tocarse las 7 trompetas por estos ángeles. Cercano está el día grande de Jehová. Este día grande es la mitad de la segunda semana 70, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, que es un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Este es el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Dice, se amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tinieblas y día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Chequen en el verso 16 las primeras frases. Día de trompeta, en hebreo es Yom Shofar. Yom Shofar, o sea, el día en el que se va a tocar las 7 trompetas apocalípticas, trompetas del juicio, de la ira, de la angustia, y dice Dios, atribularé con gran angustia a los hombres. Entonces de esto trata el capítulo 8 de Apocalipsis. Se produce un silencio, o sea, se entregan 7 trompetas a 7 misteriosos seres, que son llamados apocalípticamente como los 7 ángeles. Se les entrega una trompeta a cada uno de ellos. Estos seres, al recibir la trompeta, en cuanto ellos reciben la trompeta, antes de tocarla, viene un silencio en la esfera más alta de la gloria eterna de Dios. Esto es de verdad impresionante. La esfera más alta, cuando digo esfera más alta me refiero al lugar de la habitación del trono, a la sala del trono, donde está Yahweh, donde está el Dios Todopoderoso sentado en el trono. Ahí se produce un silencio por ordenanza del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el silencio está anticipando que algo terrible va a acontecer sobre la tierra una vez que las trompetas sean tocadas. Pero los ángeles permanecen con las trompetas en sus manos así. Por media hora aproximadamente, dice el apóstol Juan, que estuvieron por media hora así. En cuanto las recibieron, hubo silencio en el cielo. Ese silencio no quiere decir que todos estaban callados. ¿Por qué? Miren. Porque luego aparece otro ángel, y esto es lo maravilloso del texto sagrado. Aparece otro ángel, verso 3, capítulo 8, verso 3. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, o sea, en medio de ese silencio, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Cuáles santos? El pueblo de Israel y los que estaban en gran aprieto en la gran tribulación, clamando a Dios, pidiendo a Dios misericordia por el pronto advenimiento del Hijo de Dios a la tierra. Clamaba Israel desde la tierra, y Dios tuvo que hacer que guarden silencio las criaturas celestiales para escuchar la oración que venía de la tierra a los cielos. ¿La oración de quién? De los hebreos y de todos los convertidos gentiles que están aceptando al Mesías en tiempos de gran tribulación. ¡Qué lindo, la verdad! ¿Por qué? Porque la iglesia ya estaba
en gloria. La iglesia ya había sido arrebatada mucho antes. Por eso no podemos localizar a la iglesia en la gran tribulación. Y es un tema que dimos. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Ahora miren, los antiguos hebreos, los antiguos judíos, primeramente ellos creen en 7 cielos. Escuchen lo que estoy diciendo. Los judíos, el judaísmo, en gran parte creen que existen 7 cielos. Y en el texto hebreo ellos han analizado la existencia de 7 cielos. Por algo lo enseñan. Tienen el Antiguo Testamento, tienen la Tanaj, la Torá. Ellos se basan en ciertos pasajes bíblicos para detectar 7 cielos. Nosotros que tenemos el Nuevo Testamento creemos en la existencia de 3 cielos, porque el apóstol Pablo dijo que fue arrebatado hasta el 3er cielo. O sea, nuestra atmósfera, primer cielo. El espacio intergaláctico, segundo cielo. Y el 3er cielo es la morada de la eterna gloria, donde está el Cristo glorificado. Los 7 cielos de los que hablan los judíos: Bilón, Raquia, Shejaquim, Zebul, Maón, Macón y Arabot. Arabot es el 7º cielo, es la esfera más alta en el judaísmo. Escuchen, todos estos nombres que les di, al rato les traigo una enseñanza de eso porque conozco muy bien estas cosas. Miren, al rato les vengo y les enseño todos los textos del Antiguo Testamento en lengua hebrea para que ustedes vean dónde se basan los judíos para hablar de 7 cielos. ¿Qué les parece? ¿Y por qué nosotros creemos que solo existen 3 cielos? Porque el apóstol Pablo, vean la autoridad del apóstol Pablo en el cristianismo, es profunda. Pablo con sus afirmaciones somete a los eruditos, somete bajo su autoridad a los pastores y a cualquier tipo de interpretación. Al decirnos 3 cielos, quedamos sometidos bajo la autoridad del apóstol Pablo, porque dice que él fue arrebatado y se le dio la revelación verdadera del evangelio de Cristo. Por eso nosotros creemos lo que dice el apóstol Pablo. Bendita la gloria del Señor. Y no lo que dicen los judíos, ¿verdad?, sobre 7 cielos, pero tienen base los judíos en su Antiguo Testamento. Y después les voy a traer una enseñanza muy buena sobre los 7 cielos, quizá de tradiciones y todo eso, porque es muy bueno entenderlo. Aprendemos mucho todos. Amén, hermanos. Miren, ellos dicen que en el 5.º cielo, o sea, 2 esferas más abajo, ellos dicen que en el 5.º cielo habitan todos los ángeles. Ahí está la morada de los ángeles. Y este cielo se llama en lengua hebrea Maón. Maón habla de la habitación, de la morada de las criaturas celestiales. Entonces, fíjense bien lo que voy a hablar aquí. Bien, ellos dicen que cuando Israel ora y clama a Dios, los ángeles que están en el 5.º cielo, ellos están cantando alabanzas durante las noches del tiempo israelita, pero por la mañana, cuando Israel ora o da gloria a Dios, los ángeles del 5.º cielo guardan silencio, porque Dios quiere escuchar la voz de los israelitas. Fíjense bien qué lindo. Entonces, una antigua tradición judía. Ahora, Juan, ¿de dónde era? De México. Juan el apóstol era griego. Juan tenía mente griega. Juan no tenía mente griega, ni mente mexicana, ni mente europea. Juan era un hebreo, era un judío. Y Juan conoce de estas tradiciones. Entonces, hay que entender que muchas veces las frases del apóstol Juan pueden o no referir a las tradiciones antiguas de sus maestros. Dicen que los ángeles del 5.º cielo entonces se calman. En Deuteronomio 26:15 ahí habla sobre el cielo, el 5.º cielo llamado Maón en lengua hebrea. Si usted abre en el español, quizá la traducción va a ser habitación o morada. Muy bien, miren, llama la atención que este ángel, dice, otro ángel vino y entonces cuando oraron, dice, añadió incienso a las oraciones de todos los santos y dejó que fluyera la oración de los hebreos en la gran tribulación de los israelitas y llegara a la presencia de Dios. Guardaron silencio las criaturas celestiales en ese sentido, solamente para escuchar la oración del pueblo de Israel. Muchos teólogos y eruditos cristianos han dicho que cada vez que Apocalipsis menciona mitades de algo, por ejemplo, la semana 70 se divide en 3 años y medio de paz, 3 años y medio de
catástrofes, ¿verdad? Entonces la semana 70 se parte en dos, hay dos mitades. Media hora de silencio no es una hora, es media hora, entonces es una mitad. La semana 70 está partida en dos también. Dice que las langostas del Apocalipsis, esos forma de querubín salvaje, demoníaco que va a invadir el mundo, dice que atormentarán por 5 meses, no por 10, sino por 5 meses. Los eruditos dicen que cada vez que tú lees un asunto de mitades en el Apocalipsis es porque viene una crisis espiritual terrible sobre el mundo. Es lo que los eruditos y los escatólogos han detectado cada vez que se habla de una parte y no de un todo en el Apocalipsis, es porque algo fuerte viene al mundo. Media hora de silencio puede, como dicen los eruditos cristianos, llegar a significar eso. Pero yo quizá me adhiero más a la tradición judía, porque repito, es Juan el que escribe, y es Juan el judío que con una mente judía tenía costumbres judías, tenía pensamiento judío, y él de alguna forma transmitía desde su contexto lo que él vivió desde niño, cómo fue educado al recibir la revelación de Dios. De alguna manera en su cultura y en su contexto transmitía la revelación de Dios y empleaba tradiciones de su tiempo y de los judíos. Entonces, la media hora de silencio, se dice que los antiguos sacerdotes, después de inmolar al cordero, antes de ponerlo en el altar del sacrificio, o sea, en el altar donde se quemaba el animal, antes de llevarlo allá, bueno, primero lo inmolaban. Y escuchen esto, dice que los sacerdotes tomaban carbones encendidos del altar del sacrificio, tomaban carbones encendidos y los llevaban y los depositaban en el altar del incienso. Porque el altar del sacrificio era para quemar a los animales, pero el altar del incienso que estaba en el lugar santo era para elevar el incienso grato, el perfume, lo que aromatizaba todo el lugar santo, y era dirigido a Dios con una oración. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Bueno, venía el sacerdote, tomaba el carbón, las brasas encendidas, las llevaba al altar, y escuchen esto, en el altar el sacerdote, cuando comenzaba el perfume a elevarse, el sacerdote oraba. ¿Y saben cómo oraba el sumo sacerdote o el sacerdote en el altar del incienso? Oraba en silencio. ¿Y saben cuánto duraba el sacerdote orando en silencio ante el altar del incienso? Media hora. Entonces lo que estamos viendo en Apocalipsis 8 constituye un paralelismo con lo que hacía el sacerdote en el altar del incienso. O sea, el sacerdote ofrecía el perfume, el incienso en ese altar maravilloso, y ahí se quedaba en silencio y oraba para sí y para Dios. En silencio. Media hora permanecía allí. Y como dice Lucas capítulo 1 y verso 10, Israel también oraba afuera en el campamento. Media hora oraba en silencio. Entonces, lo que vemos en Apocalipsis, a este ángel está haciendo las funciones de un sacerdote. Es el octavo ángel que está haciendo las funciones de un sacerdote, y mientras hay silencio, eleva las oraciones delante de Dios. Algunos teólogos creen que ese ángel era el mismo Cristo. No dice el texto que era Cristo, pero sus funciones sacerdotales nos dicen que tiene las características de Cristo. Otros teólogos no se atreven a decir que era Cristo este ángel, mas sin embargo, hay quienes sí lo afirman. Miren, muchos teólogos cristianos han dicho que estos 7 ángeles, estoy hablando de los teólogos cristianos, han dicho que los 7 ángeles del Apocalipsis son 7 arcángeles. ¿En qué se basan estos teólogos que dicen que son 7 arcángeles, cuando la mayoría de los cristianos afirmamos y decimos que la Biblia solamente habla de un solo arcángel? Entonces, ¿en qué se basan? ¿Están locos los teólogos? ¿Están inventando una doctrina? ¿O qué saben que nosotros no sabemos? Bendita la gloria de Dios. Muchos, haciendo también uso de la tradición judía, dicen, bueno, posiblemente los judíos tienen
razón. Existen por lo menos 7 arcángeles. Y los judíos, no el pastor Montaño, los judíos, ellos tienen estos 7 arcángeles. Ellos creen en esto. Miguel lo tienen como un arcángel. Gabriel lo tienen como un arcángel los judíos, a Gabriel. Rafael, en Tobías 12:15. Metatrón, Azrael, Raziel, Sariel, como los describe primer libro de Enoc capítulo 20. Los judíos tienen 7 arcángeles en su angelología o en sus doctrinas angelológicas. Bendita la gloria de Dios. Ahora, ¿en qué se basan algunos teólogos para decirnos que los 7 ángeles del Apocalipsis son los 7 arcángeles que son designados para tocar las 7 trompetas? Bueno, ya dije, número 1, ellos dicen que Juan conocía y sabía perfectamente de la existencia de 7 arcángeles y por lo tanto él está aludiendo a los 7 arcángeles. Miren, el texto griego del Apocalipsis no dice que son arcángeles, pero sí utiliza, vean en lo que se basan, sí utiliza un artículo definido. Cuando dice el texto, y vi a los, atentos, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Este artículo definido en la oración gramatical del griego tiene mucho significado, porque decir vi a los 7 ángeles, cuando Juan dice eso, los lectores de su tiempo van a entender con claridad que se refiere a los 7 arcángeles, porque solamente los 7 arcángeles están delante de Dios o están ante Dios. Vean el griego, están ante Dios, están delante de Dios o están cara a cara con Dios. La mayoría de los ángeles son descritos alrededor del trono. Atentos por favor, por eso hablo de los misteriosos ángeles o seres que tocan las 7 trompetas y del por qué muchos creen que son arcángeles. Entonces, estas expresiones, no sé si me estoy explicando, decir vi a los 7 arcángeles o vi a los 7 ángeles. Los lectores de su tiempo que conocen a Juan, sobre todo los judíos, saben que Juan está hablando de los arcángeles, porque los arcángeles son los únicos que pueden estar así, miren, cara a cara ante Dios, delante de Dios o en pie ante Dios, no alrededor del trono, sino ante Dios. O sea, son seres extremadamente especiales que son designados para tocar las 7 trompetas ya apocalípticas. Bendita la gloria de Dios. Entonces, aquí los teólogos especulan de que sí hay probabilidades que refieran a los 7 arcángeles. Quizá, ¿verdad?, los nombres que da el judaísmo, salvo Miguel y Gabriel, pero el resto, pues quizá los teólogos no estén de acuerdo con esos nombres. Mas sí es posible, dicen algunos, que sean esos 7 arcángeles. Entonces, el artículo definido en el griego está pesado, porque Juan diría de otra manera, vi a 7 ángeles que estaban ahí. Pero cuando dice, vi a los, todos saben que se está refiriendo, no hay otra, se refiere a los arcángeles. Ahora, tenemos un problema, porque en el griego la palabra arge, para arcángel, miren, ángel en lengua griega es angelos, en lengua griega, angelos. Pero cuando se habla de un arcángel se utiliza arge y luego angelos, o sea, arcángel. El griego en este texto no está utilizando el término arge. Entonces, es aquí donde aquellos que dicen, no son los 7 arcángeles, porque Juan no está usando el término arge, que significa príncipe, principal, jefe, autoridad, cabeza. No utiliza ese término y muchos dicen, no es posible que se esté refiriendo a 7 arcángeles. Se están metiendo en problemas, ¿verdad, hermanos? Tenemos el nombre nada más de 3 de las 4 dinastías que existen en la eterna gloria. Por ejemplo,
tenemos el nombre de un arcángel. ¿Quién es? Miguel. Tenemos el nombre de un ángel. ¿Quién es? Gabriel. Y tenemos el nombre de un querubín. ¿Quién es? Satanás, Lucifer, el Señor le reprenda. En lengua hebrea es Gelel, que quiere decir el que porta la antorcha o portador de luz, aquel que resplandece, aquel que ilumina. Eso quiere decir Gelel en hebreo y se traduce como Lucifer. Lucifer, el Señor le reprenda. Pero vean, tú busca en toda la Biblia y solamente vas a leer y un ángel apareció, y un ángel apareció, pero nunca la Biblia te va a dar el nombre de ese ángel. Solo bajan las criaturas, ángel, un ángel descendió del cielo, un ángel hizo esto, un ángel hizo, pero no te da el nombre. Solo te da el nombre de un solo ángel y se llama Gabriel. La Biblia solo te da el nombre de un solo arcángel y se llama Miguel. Y también hace lo mismo con un querubín. Fíjate, viene un ángel que es menor en poder y autoridad a un arcángel, y un arcángel es menor en poder y autoridad a un querubín. Un querubín es menor en poder y autoridad a un serafín, porque el serafín es el que rodea y es el más próximo al trono de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, el asunto está así. Quiero que, Daniel capítulo 10, verso 13, a ver si me pones el texto hebreo, porque aquí voy a enseñarles algo en la Biblia hebrea. Ahora, vamos a leer cómo dice la Biblia en español. Amén. Miren cómo dice la Biblia en español ahí, su Biblia, Reina Valera, 1960. Dice, mas el príncipe... Daniel 10:13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Escuchen, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Notó algo en el texto hebreo, en el texto de la Reina Valera? Otra vez vamos a leer, porque recuerden que un arcángel es un príncipe de entre los ángeles. Un arcángel es un ángel jefe, es un ángel que tiene un poder sobrenaturalmente superior a cualquier otro ángel. Un arcángel es el que dirige a otros ángeles, es un líder, es un jefe, por eso es arcángel, arjé, príncipe, principal. Ese es un arcángel y dirige a otros ángeles. Entonces, un arcángel tiene un poder tremendo, tremendo. Ahora, vean cómo dice el texto acerca de Miguel, el arcángel Miguel. Vamos a leerlo otra vez. Príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. No dice uno de entre los ángeles, no, dice uno de los, plural, principales príncipes. El texto está señalando claramente lo siguiente: he aquí Miguel, uno de entre los arcángeles, uno de entre los arcángeles. Ahora, cristianos, hijos e hijas de Dios, hermanos en Cristo Jesús, una cosa es que usted diga que solo tenemos el nombre de un arcángel y la otra es que diga que solo existe un arcángel. ¿Se fijó? Una cosa es que digamos, tenemos el nombre de un arcángel, y otra cosa es que diga, es el único que existe. Eso está difícil, porque el texto me está diciendo otra cosa distinta. El texto me está diciendo que hay más principales príncipes y que Miguel es uno de entre ellos que vino a ayudar a Gabriel en una guerra cósmica que se trabó con el príncipe de Persia en el espacio intergaláctico. Entonces Miguel es el único arcángel que ha visitado el universo.
Miguel es el único arcángel que ha estado en la tierra. Miguel es el único arcángel que ha descendido del cielo. Pero eso no quiere decir que sea el único arcángel que existe. Ahora, por eso le traje el texto hebreo, porque los cristianos evangélicos somos muy dogmáticos. Muchas veces pensamos, es que así es, y así dice, y así dice. Y pensamos y somos muy dogmáticos, ¿verdad? Hay veces que tenemos que decir, bueno, probablemente, posiblemente, ¿verdad? Pero por eso esta es la Biblia interlineal, ¿ok? El hebreo se lee de derecha a izquierda. No así, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Aquí está señalado el texto masorético, el texto ya con puntuación y con acentuación hecho por los masoretas, los cuales hicieron un excelente trabajo en el texto hebreo. Todo lo que está viendo son consonantes vocalizadas, obviamente ya tienen injertada la vocalización en el hebreo, que sucedió en el siglo 7 después de Cristo. Muy bien, pero miren, aquí está nuestra frase, de aquí parte hasta aquí. Usted va a ver la traducción y la traducción le puede turbar un poquito a usted, porque si se traduce el texto hebreo al pie de la letra, o sea, literalmente, esto es lo que obtiene usted. A ver si usted me entiende. Pero de príncipe de reino Persia, enfréntese a mí contra 21 día, y he aquí Miguel de uno los principales vino para ayudarme, y yo quedéme allí junto de reyes Persia. ¿Entendió? Medio. ¿Qué hacen los eruditos cristianos? ¿Qué hacen los eruditos? Los eruditos lo que hacen es darle sentido al texto. Por eso usted puede leer el texto con claridad. Y miren qué bonito es leerlo con claridad. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Y ni aún así entendemos. Ahora imagínense. Alguien me preguntó, hermano, ¿hay añadiduras en la Biblia? Todas las Biblias tienen añadiduras, todas las Biblias, no importa cuál. El hebreo no. Todas las Biblias, mientras sea una traducción, tiene añadido algo. ¿Por qué lo añaden los eruditos, los especialistas en el texto sagrado? Para darle sentido al texto, para que entendamos, porque una traducción así se nos puede perder inmediatamente. Perdemos el sentido del texto. ¿Se fija? Ahora, no me quiero meter en eso porque esas son otras cosas, pero quiero entrar nada más a nuestra frase. Aquí tenemos la palabra día, en hebreo es yom, como día. Tenemos una vav y una sheva. Esta se llama sheva, que es una semivocal en lengua hebrea. Tenemos la hei, y luego tenemos la nun con una sere, que es una e. Esta es una n, y esta es una hei, que funge como si fuera un h. Y tenemos una munaj. Esto nada más nos sirve para la acentuación en el hebreo. Tenemos aquí una mem, una yot, una kaf, una kames, una alef. Esta es la letra alef, es muda en hebreo, pero con estos símbolos nos damos cuenta de su pronunciación. Y tenemos una lamet, que es una L. Bueno, no quiero llenarlos con eso, pero lo que dice es Yom Bab, y luego Hinech, Miguel. Y luego dice Ejad como uno, Ejad, Ha Sarim, Ha Rishonim, que quiere decir Miguel, uno de entre los arcángeles, de entre los principales príncipes, vino a ayudarme. Para responder a la pregunta del evangélico si existen más arcángeles, por supuesto que existen más arcángeles. Lo que no sabemos es cómo se llaman. Nada más sabemos de uno que nos visita la tierra y viene a visitar y a defender al pueblo de Israel, y ese es Miguel. Y tuve que traer el texto hebreo por la simple y sencilla razón, sí, la traducción es príncipes principales o principales príncipes o Miguel, porque este es un artículo en el hebreo, y este artículo pluraliza en la oración príncipes o principales. Entonces sí nos está hablando el texto hebreo de la existencia de arcángeles en la esfera celestial. Ahora, una cosa es eso, la otra es decir, ahora ponme la imagen que tenía, por favor. Una cosa es eso. La otra, hermanos, es decir que los 7 ángeles del Apocalipsis sean los 7 arcángeles.
Entonces, todo lo que le di, ¿para qué? Todo lo que le di, ¿para qué? Si hay arcángeles, sí los hay. Pero entonces, ¿qué tenemos que decir de los 7 ángeles del Apocalipsis? Lo que tenemos que decir es que son 7 ángeles especiales nada más, y no 7 arcángeles. Pero tuve que darle esta enseñanza para que usted no descarte nunca que existen más arcángeles en el reino de Dios. Claro que existen, no podemos hablar mucho de ellos, pero ellos están ahí, son Sarim Harishonim, que son principales príncipes, son una dinastía de arcángeles jefes que controlan a muchos ángeles, que tienen bajo su autoridad millares de ángeles. Por eso dice la Biblia, Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, porque Miguel tiene bajo su autoridad muchos ángeles. ¿Se fijaron? Entonces, esto es interesante. Bendita sea la gloria de Dios. Estos ángeles que van a tocar las 7 trompetas, creo yo en lo personal que no debemos decir que son los 7 arcángeles. En lo personal, creo yo que no debemos decir eso, pero sí que son 7 criaturas que van a traer las peores o el inicio de las peores catástrofes que jamás el mundo haya visto. Bendita sea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple y la palabra de Dios va a tener ese maravilloso cumplimiento. Ahora bien, ¿por qué se tocan las trompetas en Apocalipsis capítulo 8? De eso vamos a ver el siguiente martes, pero antes quiero decirles, miren, qué importante es el Apocalipsis y cómo se relaciona con los demás libros de la Biblia. Quiero que abran, por ejemplo, en Números capítulo 10, verso 10. Vean cómo Dios manda que las trompetas se toquen, después de ofrecer los sacrificios de los corderos. Esto sucedía en el templo. Números 10:10 dice, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios ¿de qué? De paz. Vean ustedes que las trompetas se tocaban después de que se oficiaban los sacrificios. Después de que el cordero era inmolado y sacrificado, se tocaban las trompetas. ¿Por qué las trompetas de Apocalipsis 8 se van a tocar? Porque el cordero ya fue inmolado. Así aparece inmolado en el capítulo 5, verso 6. Dice, estaba en pie un cordero como inmolado en medio del trono. Dice, miró Juan en medio del trono a un cordero como inmolado. O sea, ya estaba sacrificado. Vean cómo se relaciona con la sombra del Antiguo Testamento. También vemos que sangre fue derramada bajo el altar en Apocalipsis 6:9, y vemos que se elevaron las oraciones a través del incienso por este ángel. Después de todo esto, entonces se tocan las trompetas del Apocalipsis. ¿Y dónde termina el silencio de media hora? Note las últimas frases de ahí de Apocalipsis que leímos en el verso 5, que dice que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Así termina el silencio, con voces, truenos, relámpagos y un terremoto. Esto solamente es la introducción a las 7 trompetas que vamos a ver ya para la siguiente enseñanza. ¿Qué les parece, hermanos?